Por favor, un poco de silencio para dar inicio a esta conferencia. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, senadora Silvia de Rosario Jacopo, presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Parlamentarios y parlamentarias, presidentes de las regionales del continente americano, Europa y África. Honorable presidente de los parlamentos de América y del Caribe. Parlamentarios miembros de la mesa y junta directiva del Parlatino. Sus excelencias, miembros del cuerpo diplomático, delegaciones invitadas de América Latina y el Caribe, medios de comunicación, invitados especiales. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes en el marco de la 37ª Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano para abordar el tema del impacto de la migración irregular en América Latina con énfasis en las mujeres y las niñas. Quisiera pedir su atención para un corto video que le demostrará a ustedes que no solo el Servicio Nacional de Migración en Panamá atiende esta problemática, sino también el Servicio Nacional de Fronteras, que son nuestros aliados estratégicos. Por favor, el video. Muchas gracias. El tapón del Darién es un lugar de paso obligatorio para los migrantes irregulares que se dirigen a Estados Unidos y otros países del norte de América, improvisando rutas por los caminos reales o ancestrales usados tradicionalmente por los lugareños. Para quienes hemos visto de cerca las realidades que muchos viven a lo largo de su paso por la selva, sabemos que no podemos hacer otra cosa que actuar en humanidad. Lo doloroso de esta situación es que el fenómeno de la migración irregular no se queda solo en rutas trazadas en mapas, ni en números que arrojan coordenadas, tampoco en las estadísticas frías de cuántos componen una caravana, ni siquiera en las cifras absurdas que pagan por sus viajes. Los números no cuentan las verdaderas historias de quienes no lo lograron, tampoco narran el desarraigo que sienten los que dejan todo atrás o de personas heridas, abandonadas a su suerte en medio de la espesura de una de las selvas más peligrosas del mundo, el Parque Nacional del Darién. Cuando todos avanzaron, mi hermano y su hijo de 4 años estaban más adelante. Seguí deslizándome en la noche sobre mis nalgas, desde la noche hasta el sábado. Llegó el domingo y dormí en el lodo. Me robaron todo, la carpa, el pasaporte. Me encontré en un grupo que me dio mentolatum para frotarme las piernas. Luego saqué una rama que usé como bastón. Caminé y caminé y seguí caminando hasta llegar a la montaña. Cuando terminé de bajar y me encontré a Senafrón, quienes me ayudaron y me pusieron en la camilla. Me llevaron a un hospital y me pusieron suero con 2 inyecciones. Tenía miedo porque las piernas no las podía mover. Hoy estoy aquí, en este lugar. Mañana no sé si podré continuar subiendo la montaña. Hoy tengo 6 días caminando. Sus realidades van más allá de lo evidente y los niños son las principales víctimas de este flagelo.
Hay casos de niños que son programados para que nazcan en países cuya nacionalidad los ayuda a mejorar su situación. Hay menores que son enviados solos como una avanzada para sacar del orden regular a sus familiares que esperan en otros países más al sur. Algunos migrantes irregulares son enredados en el proceso para que les sirvan al crimen organizado. Otros son víctimas del tráfico humano, de todo tipo de abusos. Caen ante la hostilidad de la selva. En fin, llegan a comunidades de acogida como Bajo Chiquito, Cananmembrillo, Comegallina o Carreto, mermados física, emocional y psicológicamente. Yo salí de Chile, ¿entiendes? De Chile pasamos en Perú, de Bolivia a Perú, de Perú a Ecuador, de Ecuador a Colombia. De Colombia y tomó un barco de Necoclí, llegamos a Necoclí, en Colombia, tomamos un barco para dejarlo en Capurganá. En la selva de La Trocha que acabas de salir, ¿cuánto tiempo te demoraste en la selva aquí? 2 días, porque nosotros empezamos ayer a la 1 y llegamos hoy, en esta hora. Son 2 días, yo creo. ¿Cuánto te gastas o cuánto te has gastado tú hasta este momento que has llegado acá? Actualmente yo gasto como $1.500. ¿Para dónde te diriges? ¿Cómo va a ser tu travesía y hacia dónde vas? Voy a México. No, por lo menos si tengo mi familia de Estados Unidos, Canadá. De repente voy a ver cómo están las cosas. Si puedes quedar en México, sí. Si no, voy a Estados Unidos o Canadá. ¿Quedaron atrás en Haití gente tuya, tu familia, esposa, hijos? No, tengo mi hija en Chile, mi mujer también en Chile, pero ella quiere andar conmigo en la selva y yo no acepto porque yo quiero tomar mi decisión solo, porque yo sé cómo está la selva. Y yo no tengo que van a sufrir junto conmigo, mejor yo andar solo. Mi plan cuando llega, si me tuvo un trabajo, tengo papeles y me manda a buscar mi familia. Así es. Desde el año 2009 hasta el año 2022 han pasado por las selvas del Darién más de 400.000 migrantes, situación que ha llevado al Servicio Nacional de Fronteras a reorientar el recurso humano para atender a estos migrantes y el indiscutible impacto ecológico y económico que sobre nuestras áreas de operación tiene dicho fenómeno. Panamá ha tenido una política clara en el manejo de esta problemática sin importar que esta situación migratoria responde en realidad a los problemas particulares de los países de origen y las medidas migratorias que dictan de manera coyuntural los países de destino. Los flujos migratorios demandan mucho más que la voluntad de las instituciones, llevando a Panamá con el apoyo de organizaciones internacionales a invertir recursos tangibles en la construcción de estaciones de recepción migratoria que buscan suplir de manera temporal las necesidades básicas de esta población, incluyendo temas sanitarios y de bioseguridad. Así, se han establecido de manera formal estaciones de recepción migratoria como Lajas Blancas, San Vicente y los planes de Hualaca en el occidente de Panamá, y puestos avanzados de vigilancia como Bajo Chiquito y Cananmembrillo. Cabe señalar que para atender y comprender esta situación de carácter humanitario, pero con raíces profundas en temas como seguridad, hemos encontrado aliados internacionales y locales que nos han apoyado como son OIM, UNICEF, Cruz Roja Internacional, la Defensoría del Pueblo, CENIAF, SINAPROC y ACNUR. Panamá es el segundo país en preparar unidades en temas migratorios con un entrenamiento en derechos humanos. USFROC, la Unidad de Seguridad Fronteriza Humanitaria, tiene como misión brindarle a esta población vulnerable un tratamiento digno y más humano. Realiza también patrullajes preventivos, brinda primeros auxilios y rescate y localización de personas extraviadas en la selva. De la mano de la capacitación y los esfuerzos tangibles que se pueden ver en la construcción y mejoramiento de las estaciones de recepción migratoria, conceptualmente se han planificado y desarrollado operaciones como Flujo Controlado, Operación Vikingo y Operación Mantus, seguido de la campaña Guana Humaradá y Cazador, todas con el fin de atender de manera ordenada, dinámica y segura los oleajes migratorios y golpear a la delincuencia común y organizada que atente contra la seguridad de nacionales o extranjeros en suelo patrio.
La migración irregular se ha constituido en uno de los retos más grandes que le ha tocado enfrentar al Servicio Nacional de Fronteras desde el año 2014 aproximadamente. Atender esta situación de manera ordenada, controlada y más humana ha sido el norte de las acciones del Servicio Nacional de Fronteras. El Servicio Nacional de Fronteras constantemente ha hecho advertencias de las razones por las cuales no se deben asumir los riesgos de este tránsito por Darién. Sin embargo, la migración irregular es dinámica. No solo cambian sus nacionalidades de un día para otro, sino también las rutas o medios usados comúnmente. Las fluctuaciones en el clima que anteriormente afectaban el flujo y hoy no parecen detener a nadie. Y los migrantes caen ante la falta de la condición física para enfrentar la topografía del terreno, las crecidas repentinas de los ríos, la desorientación de las rutas establecidas, animales salvajes, entre otras situaciones de alta peligrosidad. Sin duda, la migración irregular es una realidad muy compleja a la que se le suman ahora temas como los daños irreversibles al medio ambiente que estos oleajes dejan a su paso, las transformaciones económicas que sufren algunas comunidades autóctonas que no proyectan la temporalidad de esta situación, y en la actualidad la desinformación rampante en redes sociales que genera incertidumbre y desasosiego entre familiares y amigos de esta población vulnerable. ¿Ya? Ahora mismo tenemos un problema social. La gente de Armila ya no le interesa, nada más quieren ir a buscar. No son todos, son jóvenes, a buscar porque ahí está el dinero donde si los guían, ya no hay fuente de trabajo. Ya la gente que me trabajaban en la finca, que me trabajaban en los platanales, ya no hay, todo el mundo está dedicado a esto. Ahora hay fuente de trabajo externa, o sea, de Mulatupu, de otra comunidad. Hay más de 80 muchachos que están trabajando aquí, que son mano de obra. Ya, o sea, son problemas sociales. Culturalmente ya la gente casi ni asiste, porque todo el mundo está afuera. Los movimientos irregulares son en realidad una responsabilidad de todos. El más claro ejemplo de la falta de solidaridad y empatía por parte de los seres humanos, desconociendo que es un problema que no solo afecta a esta generación, sino que impacta a las futuras. Sin embargo, Panamá, una vez más, ha asumido el reto y se levanta como un gigante ante el reto de la migración irregular. Dios y patria. Cortizo Cohen, Panamá le ha puesto un rostro de humanidad a la migración irregular, llamando la atención de la comunidad internacional al más alto nivel para realizar un esfuerzo conjunto y visibilizar la necesidad de generar estrategias y recursos que permitan atender esta crisis humanitaria regional de grandes proporciones. La pandemia trajo consigo el incremento de las personas en contexto de movilidad humana a nivel global, y Panamá no escapó a esta realidad, con un aumento de los flujos migratorios irregulares que atraviesan nuestra inhóspita selva del Darién y que en algún momento quedaron represados en nuestro país en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19, que mantuvo las fronteras cerradas y el mundo inmovilizado. Ante la complicada situación, agravada por las medidas impuestas en contra de Panamá por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el equipo del Ministerio de Seguridad, liderizado por el señor Juan Manuel Pino Forero, ministro de Seguridad Pública, asumió el reto, reforzando la atención humanitaria ante una situación inédita con un inminente y abrupto incremento del flujo irregular. Para darles una idea, el flujo migratorio irregular por la frontera pasó de un promedio anual menor de 10.000 personas en el año 2009 a más de 133.000 personas en el año 2021, 237.000 personas en el año 2022 y hoy, en mayo del 2023, ya supera 156.000 personas que han pasado a través de nuestro Parque Nacional Darién. Lo más preocupante es que de esa cantidad, el 20% corresponde a niños,
niñas y adolescentes. Esto es, más de 110.000 personas menores de edad, con un aumento considerable de niños y niñas menores de 6 meses de nacido, sometiéndolos a poderosos desafíos y muchos perdiendo inclusive la vida. Es importante comentarles que el viernes pasado que estuvimos en Darién con el señor ministro y el director del Senafrón, pudimos apreciar una gran cantidad de niños recién nacidos. Adicionalmente, según los testimonios de los migrantes, cuando estos están cansados en la selva, permiten que los extraños lleven a sus hijos para adelantar el camino. Eso los hace presa fácil del tráfico de niños, el que ningún país tiene control. Adiciono los testimonios de personas que han llegado a nuestros albergues notificándonos que han encontrado niños en la selva que han sido abandonados por sus madres o sus padres. Recientemente, hace 2 meses, encontramos 2 niños, uno de 9 y uno de 3, que la mamá los sentó en una piedra y les dijo, espérenme aquí, que yo regreso, para nunca regresar. Y una ciudadana ecuatoriana que venía atrás del flujo los recogió y los trajo a nuestro albergue, donde los pusimos entonces en manos de las autoridades correspondientes. Adiciono a esto los testimonios de aquellos que nos dicen que cuando los grupos del crimen organizado les cobran dinero y estos no tienen dinero, muchas personas han pagado con sus hijos en Colombia. Así que este problema es un problema grave que ya no tiene nada que ver con el derecho humano de migrar, sino que existen otras complicaciones a las cuales les debemos prestar atención. Para las autoridades panameñas, nuestra misión ha sido asegurar a diario la atención más digna a los migrantes que transitan por Panamá, habiendo el gobierno nacional invertido más de 60 millones de dólares en los últimos 3 años, garantizando alimentos, estaciones transitorias de alojamiento, agua potable, salud y seguridad. Nos es evidente que esta crisis humanitaria ya no responde a los principios de movilidad humana a los cuales las naciones signatarias del Pacto Global para la Migración nos comprometimos, sino a un nuevo negocio del crimen organizado que ha sustituido el tráfico de drogas por el tráfico de seres humanos. Si ustedes piensan que han pasado por Panamá 600.000 personas en los últimos años y que solamente en Colombia nos han notificado que les cobran aproximadamente $900, multipliquen 900 por 600.000. Y ahí está el negocio que está detrás de esta migración. He intentado ejercer mi cargo con mucha compasión. El incremento de la migración irregular en estos últimos años fue y sigue siendo uno de los más grandes retos que he tenido que enfrentar a lo largo de mi carrera. Ver la tragedia humana que representan los cientos de miles de personas que han pasado por Panamá en tránsito hacia lo que ellos esperan sea una mejor vida, ha sido uno de esos momentos que te desaniman, pero a la vez te fuerzan a ser mejor y más valiente. He presenciado miles de mujeres que como cabeza de familia van con sus hijos a cuestas, tratando de sacarlos adelante, buscando mejores días para ellos. Niños y mujeres que enfrentan desafíos únicos y peligrosos. En muchos casos, las mujeres migrantes enfrentan desafíos adicionales debido a su género, tales como discriminación, violencia de género, no solo en su país de origen, sino durante el viaje y en el país de destino. También enfrentan mayores riesgos de ser víctimas de trata de personas, explotación laboral y sexual, obligadas a realizar trabajos peligrosos y mal remunerados,
sin protección laboral adecuada. También se nos ha denunciado que cuando no tienen dinero las mujeres para pagar por su tránsito, ellas pagan con sexo. Lamentablemente, la Defensoría del Pueblo de Panamá ha puesto en nuestro conocimiento que existen organismos internacionales que inclusive le dan la pastilla para no quedar embarazadas antes de su tránsito por Darién, diciéndole van a ser violadas, toman la pastilla. Necesitamos prestar atención, porque ¿qué tipo de seres humanos podemos ser si podemos prever la comisión de delitos puntuales y mantenernos cómplices, silenciosos y partícipes de lo que sabemos que puede pasar, so pretexto de permitir un derecho universal de migrar? Los niños migrantes también enfrentan desafíos únicos. En muchos casos son forzados a migrar con sus padres. Los sacan de las escuelas. Muchos de ellos que he conocido me dicen que tienen 3, 4, 5 años que no reciben ningún tipo de educación formal. Durante el viaje estos niños a menudo sufren de hambre, de sed y enfermedades. Además, son vulnerables a la explotación y el abuso sexual. En algunos casos, son separados de sus padres y detenidos en instalaciones migratorias inhumanas. Mujeres y niños migrantes experimentan traumas y estrés emocional debido a la violencia y a la incertidumbre que enfrentan en sus países de origen y durante el viaje. Además, la falta de apoyo emocional y la discriminación en el país de destino pueden también empeorar su situación. Es importante tener en cuenta que no todas las mujeres y los niños migrantes enfrentan los mismos desafíos. Algunos tienen más recursos y apoyos que otros. Sin embargo, es importante reconocer que la migración puede ser especialmente peligrosa y traumática para estas poblaciones vulnerables. Así pasa. Los conflictos tienen consecuencias devastadoras, como la ampliación de las diferencias entre los hombres y las mujeres. A menudo, las mujeres tienen a su disposición menos recursos para protegerse y representan, junto a sus hijos e hijas, la mayor parte de la población desplazada y de refugiados. En las guerras también se utilizan tácticas específicamente dirigidas contra las mujeres, como la violencia sexual. Ante esta realidad, los estados debemos actuar y propiciar acciones enfocadas hacia el desarrollo, la seguridad y la paz. La crisis de seguridad y el impacto al medio ambiente provocados por el actual contexto de la migración irregular en la frontera colombo-panameña nos exige a los estados tomar acciones contundentes de manera conjunta con el propósito de combatir a los grupos delincuenciales dedicados a lucrar inescrupulosamente de las más vulnerables. Las acciones delincuenciales alrededor de este fenómeno ponen en riesgo a Panamá y a toda la región. La situación es compleja e insostenible. Hoy podemos afirmar y confirmar que lo que en un día se configuró como una amenaza se ha vuelto una realidad. Nuestra frontera con Colombia ha degenerado en una zona peligrosa, circunstancia que Panamá no puede atender sola. Conmina del actuar de todos los estados y desde este podio hago un llamado urgente para atender la situación. El crimen organizado transnacional y los delincuentes comunes cometen una gama de delitos graves dentro del Parque Nacional Darién: narcotráfico, tráfico de armas, violaciones, delitos de lesa humanidad como el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas, homicidio, robo, delitos de lesa humanidad que afectan y han transformado el fenómeno de la migración irregular en una crisis humanitaria
de proporciones descomunales, proyectándose actualmente y a futuro como una catástrofe humanitaria, ambiental y de seguridad que no podremos evitar, de no actuar oportuna y coordinadamente. Para nosotros este flujo migratorio irregular que victimiza especialmente a las mujeres y los niños en manos del crimen organizado, en el 2020 demostró que el establecer controles sanitarios de seguridad y movilidad en la frontera, instando ingreso y egresos de personas por puertos formales, fue posible y contuvo el flujo de manera efectiva. No hay nada humanitario en permitir que estas poblaciones vulnerables atraviesen la selva del Darién, guiados por aquellos que lucran de esta tragedia. Criminales de alto perfil se aprovechan de este flujo migratorio irregular para movilizarse, aun cuando Panamá carece de capacidad tecnológica, recursos y apoyo financiero en asuntos de seguridad orientados a atender el tema. Hemos logrado detectar más de 115 alertas biométricas, de las cuales 47 fueron de terrorismo. Alertas que ningún otro país detectó. Panamá es el único país que en la ruta migratoria hace control biométrico con la ayuda de la Embajada de los Estados Unidos de América y los recursos que ellos han puesto a nuestra disposición. Pero por todos los lugares que estos migrantes pasan, vienen acompañados de homicidas, de violadores, de pedófilos, de ladrones, de personas buscadas con alertas internacionales, inclusive de Interpol. Y a pesar de la solicitud de Panamá de que otros países también realicen esta labor, que es una obligación conjunta para mantener la seguridad, no solo de la región, sino de los niños y mujeres que vienen con estos grupos, no hemos recibido respuesta favorable de ningún país. Aunado al riesgo de seguridad para los estados, hemos de conocer que las condiciones a que se enfrentan estas mujeres y niñas en su trayecto son inhumanas. La naturaleza propia de la selva los maltrata y la miseria del hombre acaba con su dignidad. Es un área gris, donde no hay ley ni piedad y en donde las personas son utilizadas como objetos orientados a distraer y desestabilizar. La delincuencia se aprovecha de los más vulnerables, siendo el costo para las mujeres y niñas la vida. Algunas por ahogamiento, otras por fatiga e incluso por homicidio. Los mismos criminales que encuentran la oportunidad de libremente traficar migrantes desde el extranjero hacia Panamá son quienes durante la travesía los asesinan, los roban y los violan. Ellos hacen eso a sus clientes. A pesar de nuestros grandes esfuerzos en realizar operaciones de rescate en la selva, desde el 2021 a la fecha hemos encontrado 150 fallecidos, 10 niños, 52 mujeres. De estos, 96 han sido por ahogamiento. Y repito que es los que encontramos, porque a pesar de nuestra solicitud para que se nos informe cuántas personas van a atravesar la selva del Darién, no se nos notifica. Por ende, nosotros en Panamá no sabemos a cuántas personas debemos esperar. Por ende, realmente no sabemos cuántas personas fallecen en la selva. Por los recuentos de los migrantes que llegan a nuestros campamentos, a nuestras estaciones temporales, son muchas más personas de las que sabemos, las cuales no tienen ningún registro para nosotros poder brindarle información o asistencia a sus familiares cuando los buscan. Es necesario resaltar que como prueba irrefutable de este tráfico ilícito y masivo de migrantes provenientes del sur, encontramos los testimonios de quienes transitan, los cuales manifiestan ser captados por agencias inclusive de viaje, fachadas que operan en el sur, pagando más de 4 millones de pesos, $900 en algunos lugares, al cartel del Golfo para poder atravesar el Golfo de Urabá, misma empresa criminal que los ultraja en el trayecto.
Esto todo forma parte del precio pagado para ser conducidos a territorio panameño en condiciones inhóspitas por rutas irregulares y peligrosas. Estos testimonios son un fiel reflejo de que nos estamos enfrentando a grandes empresas criminales que emergen del sur y se desarrollan a gran escala bajo la sombra de la ignorancia manifiesta de las autoridades y su desidia ante la mirada de los organismos internacionales que protegen el derecho de migrar, trayendo como consecuencia el incumplimiento de leyes y normas internacionales que condenan delitos antes expresados y las situaciones que convergen por la falta de atención o interés, lo que nos coloca a todos en un inminente riesgo hemisférico. El tráfico ilícito de migrantes genera para el crimen organizado transnacional sumas de dinero que superan las ganancias del tráfico de drogas, como ya dije. A consecuencia, la falta de acción y de intervención de los estados. Desde 1981 y el 83, nuestro Parque Nacional Darién fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Las toneladas de basura que 600.000 personas han dejado en su trayecto es algo que nos debe preocupar. Siento que Panamá es uno de los únicos 3 países carbonos negativos. Hoy esta situación afecta el existir de nuestro Parque Nacional. El impacto del medio ambiente como consecuencia directa de este tráfico ilícito de migrantes es de dimensiones profundas, difícil de contabilizar. Panamá es signataria de múltiples instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos, que protegen a las personas en movilidad humana internacional, los cuales incluyen el compromiso para que los países procuren una migración ordenada, segura y regular, pero sobre todo humana, lo cual bajo ninguna circunstancia puede traducirse en poner en riesgo a estas personas, ni permitir su abuso por parte del crimen organizado. Queremos manifestar que la República de Panamá no promueve acciones que propicien o incentiven la migración irregular. Y Panamá tampoco es un país que origina migración. Sin embargo, atendiendo a la protección y seguridad que merecen los grupos vulnerables, Panamá cumple su rol de atención como parte importante de las estrategias de seguridad nacional, garantizando los derechos humanos y realizando controles de seguridad efectivos, pero también ofreciendo alimentos, atenciones médicas, estadía segura, acceso a la justicia, entre otros derechos, de forma gratuita y solidaria. Panamá ha realizado múltiples esfuerzos diplomáticos en convocar reuniones bilaterales, trilaterales, multilaterales, buscando una solución conjunta a esta crisis. No obstante, hasta la fecha no se ha logrado avance alguno, pues la crisis se incrementa cada día más. Nos preguntan si la entrada en vigor del título 8 ha resultado en alguna disminución de los números por la frontera nuestra con Colombia. Les puedo decir que a la fecha ha existido una disminución leve, pero las autoridades pensamos que es más una incidencia directa a que en esta temporada lluviosa los ríos están muy subidos. Y por eso los migrantes no están pasando, porque las personas han manifestado que a pesar de todas las normativas van a continuar intentando llegar hasta el norte. Nuestro país ha solicitado a cada uno de los países que intervienen en el proceso de migración irregular y sus consecuencias que cada uno asuma responsabilidades y desarrolle acciones inmediatas, reales y directas, que retunden en resultados tangibles, que mitiguen las acciones delictivas cometidas por los grupos delincuenciales, así como las posibles secuelas de los seres humanos que son objeto de este tráfico. Todos los estados involucrados somos responsables de garantizar la seguridad y el bienestar en nuestra región, para así poder lograr un desarrollo sostenible
y la prosperidad de nuestros pueblos. Por ello, debemos llegar a un consenso basado en principios y valores de solidaridad y humanidad. Generar un consenso demostrará nuestra capacidad de abordar el fenómeno de la migración irregular y sus consecuencias, enfocados hacia el desarrollo regional, la seguridad y la paz. Para proteger los derechos humanos de las personas, hay que atender las causas estructurales de la migración, desincentivar la migración irregular y brindarles una atención digna a las personas, en especial a los grupos más vulnerables, las niñas y los niños migrantes. Antes de concluir, y en honor a todos ustedes, me permito reproducir un extracto del discurso que Pablo Coelho hizo en honor a Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz en el 2003, mujer iraní que luchó en defensa de los derechos humanos y es aplicable a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que luchamos por un mundo mejor. Dijo el poeta Rumi: la vida es como si un rey enviara a alguien a un país para cumplir determinada tarea. La persona va y hace un centenar de cosas, pero si no hace lo que se le pidió, es como si no hubiera hecho absolutamente nada. Para la mujer que entiende su tarea, para la mujer que miró el camino delante de sus ojos y entendió que su caminar iba a ser muy difícil, para la mujer que no intentó minimizar esas dificultades, al contrario, las denunció e hizo que resultaran visibles. Para la mujer que mitigó la soledad de los que están solos, que alimentó a los que tenían hambre y sed de justicia, que hizo al opresor sentirse tan mal como al oprimido. Para la mujer que siempre mantiene sus puertas abiertas, sus manos trabajando, sus pies en movimiento. Para la mujer que personifica los versos de otro poeta persa, Hafez, cuando dice que ni siquiera 7.000 años de alegría pueden justificar 7 días de represión. Para la mujer que está aquí, ahora, esta noche, que sea cada uno de nosotros, que su ejemplo se multiplique, que aún tenga muchos días difíciles por delante, que pueda completar su labor. Así, para las próximas generaciones, el significado de la injusticia se encontrará solo en las definiciones de los diccionarios y jamás en la vida de los seres humanos. Que su caminar sea lento, porque su ritmo es el ritmo del cambio. Y el cambio verdadero, siempre tarda mucho en suceder. Muchas gracias.